¿Y si pudieras retroceder más de 400 millones de años hasta una Tierra donde los primeros embriones de los futuros anfibios aún nadaban entre raíces primitivas? ¿Qué verías al asomarte a mares llenos de peces extraordinarios, justo cuando algunos empezaban a desarrollar las primeras estructuras que les permitirían explorar la tierra firme? Querido viajero del tiempo, hoy nos adentraremos en uno de los capítulos más determinantes del Paleozoico, la historia profunda de los anfibios, el linaje que inauguró el mundo terrestre mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. Durante casi 300 millones de años, estos pioneros habitaron un planeta en transformación constante. Desde los ríos cálidos del Devónico hasta los bosques húmedos y oscuros del Carbonífero y los paisajes cada vez más áridos del Pérmico. En los mares templados del Devónico, peces de aletas lobuladas perfeccionaban huesos y pulmones primitivos que marcarían el nacimiento de los primeros tetrápodos. Más adelante, en bosques gigantescos donde milpies colosales recorrían el suelo, los anfibios dominaron un planeta vibrante, húmedo y salvaje. Y cuando los continentes comenzaron a unirse, el clima cambió de forma radical, obligando a estos animales a enfrentarse a sequías prolongadas, ríos impredecibles y nuevos competidores que acababan de surgir, los reptiles amniotas. Prepárate para viajar a un mundo donde todo era nuevo, húmedo, extraño e impredecible, donde los primeros vertebrados caminaron fuera del agua y dieron comienzo a una de las mayores revoluciones biológicas de todos los tiempos. Pero antes de introducirnos en esta aventura, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes a los momentos más asombrosos de la historia de la Tierra. Hace más de 400 millones de años, la Tierra era un planeta profundamente distinto. Los océanos dominaban casi por completo el paisaje, mientras que la superficie terrestre apenas empezaba a cubrirse con las primeras plantas. El Devónico temprano, conocido como la Era de los Peces, fue en realidad un periodo de grandes transformaciones ecológicas que prepararon el escenario para la futura aparición de los tetrápodos. Antes de que existieran los anfibios, la Tierra ya estaba cambiando de formas que permitirían la conquista de los ecosistemas terrestres. En aquel tiempo, los continentes estaban dispersos y en constante movimiento. Gondwana ocupaba gran parte del hemisferio sur, mientras que Laurentia y Báltica se aproximaban entre sí. Los mares eran cálidos y poco profundos, condiciones perfectas para una explosión de vida acuática. El clima global era estable y cálido, sin grandes glaciaciones, con concentraciones de dióxido de carbono muy superiores a las actuales. Esto favorecía un ambiente húmedo en el que las primeras plantas vasculares, ancestros de licófitas y helechos, comenzaban a colonizar las zonas costeras, aunque los bosques aún no existían. La verdadera revolución, sin embargo, ocurría bajo el agua. En estos océanos prosperaban los peces más variados que el planeta había conocido hasta entonces. Tiburones primitivos, peces acorazados llamados placodermos, y multitud de formas que ocupaban todos los nichos posibles. Entre ellos surgieron los sarcopterigios, los peces de aletas lobuladas, cuya anatomía marcaría un punto de inflexión evolutivo. Sus aletas, sostenidas por huesos internos similares a los de una extremidad, anticipaban estructuras que más tarde permitirían moverse fuera del agua. Especies como Eustenopteron ya mostraban esta tendencia, peces aún plenamente acuáticos, pero con esqueletos que revelaban un linaje en transición. La presión ambiental era un motor clave en esta evolución. Los ríos, lagos y marismas del Devónico temprano eran ecosistemas inestables, donde el oxígeno podía escasear durante épocas de calor o estancamiento del agua. En estas condiciones, la capacidad de respirar aire se convertía en una ventaja enorme. Muchos peces desarrollaron pulmones primitivos que complementaban sus branquias, permitiéndoles sobrevivir en ambientes pobres en oxígeno y favoreciendo la movilidad hacia zonas cercanas a la superficie. Mientras tanto,
la expansión de plantas terrestres estaba transformando el paisaje costero. Sus raíces enriquecían el suelo, modificaban el drenaje y aumentaban la complejidad de los hábitats. Los estuarios y lagunas se llenaban de invertebrados, trilobites, euriptéridos, moluscos y artrópodos tempranos que creaban nuevos microecosistemas. Aunque los vertebrados aún no se aventuraban activamente fuera del agua, el mundo terrestre comenzaba a ser un entorno más estable y con recursos potenciales. Este periodo, previo a la aparición de los anfibios, es fascinante porque representa la antesala de un cambio monumental. Los peces del Devónico no buscaban conquistar la Tierra, se limitaban a sobrevivir en ecosistemas desafiantes. Pero sus cuerpos empezaban a acumular innovaciones, pulmones, aletas robustas, cráneos reforzados, que generación tras generación construirían las bases para un nuevo tipo de vida. La futura transición terrestre no surgió de un salto repentino, sino de pequeños avances acumulados durante millones de años. Así era el mundo antes de los anfibios, un planeta en transformación, lleno de mares cálidos y costas que comenzaban a florecer, donde los primeros vertebrados estaban a punto de desarrollar, sin saberlo, las herramientas que les permitirían abandonar el agua y abrir un capítulo completamente nuevo en la historia de la vida. La transición de los vertebrados desde el agua hacia la tierra firme es una de las transformaciones más profundas que ha experimentado la vida. Durante el Devónico, un grupo de peces muy particular comenzó a desarrollar adaptaciones que con el tiempo darían origen a los primeros tetrápodos, criaturas capaces de sostenerse con extremidades, respirar aire y explorar un mundo que hasta entonces había sido territorio exclusivo de plantas e invertebrados. Eran los sarcopterigios, peces de aletas lobuladas cuyo diseño anatómico escondía, sin saberlo, las claves de una revolución evolutiva sin precedentes. A diferencia de los peces actuales, estos animales poseían aletas robustas, formadas por un hueso principal parecido al húmero y otros dos situados más distalmente que recuerdan al radio y al cúbito. En su origen, estas estructuras tenían una función puramente acuática: mejorar la estabilidad y la propulsión en aguas poco profundas y llenas de sedimentos. Sin embargo, la selección natural estaba puliendo, casi sin intención, los cimientos de las extremidades terrestres. Uno de los primeros representantes de esta transición fue Eustenopterón, un pez del Devónico medio que ya presentaba una arquitectura ósea sorprendentemente similar a la de un brazo primitivo. Aunque seguía siendo un hábil nadador y dependía completamente del agua, su anatomía indicaba que ciertos linajes estaban alejándose del diseño clásico de los peces, adaptándose a ambientes donde el fondo fangoso requería maniobrabilidad precisa. El siguiente gran paso evolutivo lo dieron formas como Panderictis. Su cuerpo aplanado, sus ojos orientados hacia arriba y su cráneo alargado sugieren que vivía en aguas extremadamente someras, donde el contacto con el sustrato era constante. Sus aletas actuaban más como soportes que como superficies de natación, una transición funcional que prefigura el uso de las extremidades para impulsar el cuerpo. Estos animales habitaban deltas, charcas costeras y ríos con fluctuaciones estacionales, entornos donde la vida dependía de adaptarse a cambios rápidos en el nivel del agua y del oxígeno disponible. El verdadero hito de esta transición evolutiva fue Tiktaalik, una criatura emblemática que combina, como pocas, rasgos de pez y de tetrápodo. Su cuello móvil le permitía levantar y orientar la cabeza fuera del agua, una innovación fundamental que le ofrecía nuevas posibilidades sensoriales y un control más preciso sobre su entorno. Además, sus aletas delanteras contenían huesos comparables a los de una muñeca primitiva, capaces de flexionarse y soportar el peso del cuerpo. Todo indica que podía elevarse sobre el sustrato y realizar movimientos de apoyo, algo imposible para un pez convencional. Estas adaptaciones no surgieron por casualidad. Muchos ambientes devónicos eran inestables. Ríos que se retraían en épocas secas, lagos que quedaban reducidos a charcas poco oxigenadas y marismas que se fragmentaban en reservorios aislados. En estas condiciones,
respirar aire ofrecía una enorme ventaja. Muchos sarcopterigios habían desarrollado pulmones primitivos complementarios a sus branquias, lo que les permitía sobrevivir en aguas hipóxicas y mantenerse activos incluso cuando la concentración de oxígeno disminuía drásticamente. La combinación de pulmones, aletas robustas y cuerpos adaptados a aguas lodosas definió la dirección evolutiva que desembocaría en los primeros tetrápodos. Mientras tanto, las plantas terrestres continuaban expandiéndose por las riberas, creando zonas más complejas, húmedas y ricas en nutrientes. Estas áreas favorecían la presencia de invertebrados tempranos, que formaban auténticos microecosistemas entre raíces y hojas en descomposición. Aunque las pruebas directas de interacción con los tetrápodos iniciales son difíciles de encontrar, es razonable suponer que estos nuevos recursos estimularon exploraciones ocasionales fuera del agua. Uno de los aspectos más fascinantes de esta transformación es la aparición de los primeros dedos. Estas estructuras surgieron inicialmente como superficies de apoyo mejoradas dentro del agua, no para caminar sobre tierra firme. En Acantostega y Ictiostega, que aparecerían poco después, encontramos 7 o incluso 8 dedos en cada extremidad, configuraciones experimentales que reflejan un periodo de intensa diversificación evolutiva. La funcionalidad de estas primeras falanges era básicamente acuática: aumentar la estabilidad en fondos blandos y proveer puntos de apoyo más eficientes. Paralelamente, los pulmones primitivos evolucionaron junto a cambios en la morfología del cráneo y la caja torácica. Aunque estos animales seguían dependiendo del medio acuático, podían levantar la cabeza y respirar aire directamente, algo vital en charcas pobres en oxígeno. Su piel probablemente era fina y permeable, un rasgo útil para el intercambio gaseoso, aunque también los hacía dependientes de ambientes húmedos. El Devónico tardío, hace alrededor de 365 millones de años, fue una etapa crucial que marcó el punto en el que los vertebrados dejaron definitivamente de ser criaturas confinadas al agua. Los rasgos que habían aparecido de manera dispersa en los peces sarcopterigios se consolidaron por primera vez en animales capaces de moverse entre dos mundos. Los primeros anfibios reales, los primeros tetrápodos verdaderos de la historia. Para entender por qué surgieron exactamente en este periodo, hay que observar cómo estaba transformándose la Tierra. La vegetación terrestre, compuesta por licofitas, helechos y los primeros árboles primitivos, llevaba millones de años expandiéndose y modificando el paisaje. Sus raíces contribuían a la erosión de las rocas, enriquecían los suelos y alimentaban los ríos con nutrientes. Pero también generaban un efecto inesperado. Al morir, grandes cantidades de materia vegetal se acumulaban y se descomponían, afectando los niveles de oxígeno en lagos y pantanos. Algunas zonas eran auténticos refugios llenos de vida, mientras que otras se convertían en charcas turbias, donde el oxígeno podía desaparecer rápidamente. Fue en este entorno, rico, variable y a veces inestable, donde aparecieron los primeros tetrápodos plenamente reconocibles. Acantostega, Ictiostega y Tulerpetón son algunos de los fósiles más representativos de esta transición, y cada uno aporta una pieza distinta del rompecabezas evolutivo. Acantostega es uno de los mejores ejemplos de anfibio primitivo que seguía ligado al agua. Poseía extremidades con 8 dedos, una diversidad anatómica que hoy parece extraña, pero que en aquella época formaba parte de una experimentación evolutiva intensa. A pesar de tener extremidades bien formadas, su esqueleto no estaba preparado para soportar su cuerpo en tierra. Sus costillas eran débiles, su columna era flexible y su musculatura no estaba diseñada para caminar. Todo esto indica que seguía siendo un animal principalmente acuático, probablemente avanzando entre vegetación sumergida o arrastrándose por fondos fangosos, mientras usaba sus dedos para ganar tracción. Ictiostega, en cambio, representa un estadio más avanzado hacia la locomoción terrestre. Su cuerpo era más robusto y su caja torácica más fuerte, lo que le permitía mantener la cabeza levantada fuera del agua y quizás desplazarse brevemente en tierra firme.
Sus extremidades delanteras eran especialmente potentes, aunque sus caderas no estaban completamente adaptadas al movimiento terrestre. En lugar de caminar, probablemente se impulsaba de manera torpe, usando un movimiento alternado de empuje y arrastre. Es precisamente esta torpeza la que revela su naturaleza transicional. Estaba equipado para sobrevivir en dos ambientes, pero no dominaba plenamente ninguno. Tulerpetón aporta otro elemento fundamental: la variación evolutiva. Este animal poseía 6 dedos en cada extremidad y parece haber vivido en zonas costeras sometidas a mareas. Su anatomía sugiere un estilo de vida menos dependiente del agua constante, quizá acercándose más a las formas que terminarían colonizando tierra firme de manera más consistente. Lo interesante es que estos distintos recuentos de dedos, 6, 7 u 8, muestran que la configuración anatómica de los tetrápodos no era fija, sino un terreno de pruebas evolutivo. Solo más tarde, ya en el Carbonífero, surgirá el patrón pentadáctilo, 5 dedos, que dominaría la anatomía de la mayoría de vertebrados terrestres durante cientos de millones de años. Los ambientes donde vivían estos primeros anfibios eran tan variados como exigentes. Pantanos de aguas cálidas, lagos costeros conectados al mar, bosques primitivos plagados de troncos caídos y deltas donde el nivel del agua fluctuaba constantemente. Algunos lagos eran profundos y oxigenados, otros someros y pobres en oxígeno, especialmente durante estaciones secas o periodos de calor. En estas charcas, la única forma de sobrevivir era poder tomar aire atmosférico, una habilidad que estos animales ya habían heredado de sus ancestros sarcopterígeos. La respiración pulmonar se combinaba con branquias vestigiales y con una piel fina y permeable que permitía intercambiar gases directamente con el ambiente. Esta característica, aunque útil para obtener oxígeno, también significaba que los primeros anfibios eran extremadamente sensibles a la desecación y dependían por completo de zonas húmedas. De hecho, incluso aquellos que podían aventurarse puntualmente fuera del agua necesitaban regresar a ella no solo para hidratarse, sino especialmente para reproducirse. Sus huevos, como los de los anfibios modernos, carecían de una cáscara protectora y debían permanecer sumergidos. Durante el Devónico tardío, también ocurrieron varias crisis ecológicas que afectaron profundamente a los ecosistemas marinos. La extinción masiva de finales del Devónico eliminó a muchos peces acorazados y depredadores que habían dominado durante millones de años. Este declive abrió nichos ecológicos que pudieron ser aprovechados por los primeros tetrápodos. En un mundo donde los principales competidores desaparecían, estos nuevos animales encontraron oportunidades para diversificarse en aguas costeras, humedales y ríos. Con la llegada del Carbonífero, hace aproximadamente 359 millones de años, la Tierra entró en una de las etapas más exuberantes y transformadoras de su historia. Mientras el Devónico tardío había sido un periodo de transición y experimentación, el Carbonífero temprano marcó el verdadero inicio del reinado de los anfibios. Los pequeños y frágiles pioneros del Devónico evolucionaron hacia linajes más robustos, diversos y adaptados a un planeta que se estaba volviendo cada vez más verde, más húmedo y lleno de nichos ecológicos nuevos. El clima del Carbonífero temprano era cálido y, sobre todo, extremadamente húmedo. La atmósfera contenía niveles muy altos de oxígeno, probablemente los más elevados en toda la historia de la Tierra. Este exceso de oxígeno no solo facilitó el crecimiento de ecosistemas exuberantes, sino que también permitió la existencia de animales más grandes y metabólicamente activos, especialmente entre los invertebrados. Mientras tanto, las líneas costeras y los deltas se expandían, formando vastas regiones de ciénagas y pantanos que se extendían durante miles de kilómetros. En este ambiente saturado de agua y vegetación, los anfibios encontraron un paraíso. Los bosques carboníferos estaban dominados por árboles primitivos, que hoy nos parecerían casi alienígenas. Licopodios gigantes como Lepidodendron y Sigilaria, que podían alcanzar más de 30 metros de altura, formaban columnas rectas que se elevaban hacia un dosel denso. Entre ellos crecían enormes colas de caballo del género Calamites,
y helechos arborescentes que llenaban el paisaje con sus frondes. Fue en estos bosques sombríos donde surgieron algunos de los primeros anfibios verdaderamente diversificados, los temnospóndilos. Este grupo, que persistiría durante más de 200 millones de años, experimentó su primera gran radiación evolutiva en el Carbonífero temprano. Eran animales de tamaños variados, desde especies pequeñas de apenas unos centímetros hasta formas medianas que podían superar el metro. Lo que tenían en común era su adaptación a una vida anfibia plena. Cuerpos alargados, colas poderosas para nadar, extremidades fuertes y cráneos amplios con mandíbulas llenas de dientes afilados. Uno de los temnospóndilos más característicos de esta época fue Grerer petón, un animal alargado, semejante a una anguila con extremidades bien desarrolladas, que habitaba las aguas tranquilas de los pantanos carboníferos. Su cuerpo estrecho y flexible le permitía moverse entre vegetación sumergida o penetrar en grietas bajo troncos hundidos, donde se resguardaba de depredadores o acechaba a sus presas. Aunque todavía poseía algunas características heredadas de sus ancestros acuáticos, su anatomía mostraba adaptaciones claras hacia la vida anfibia, como extremidades más funcionales y una caja torácica apta para respiración aérea más eficiente. En ríos y lagos más profundos vivían criaturas como Crassigyrinus, un anfibio peculiar cuyo cuerpo recuerda a un híbrido entre un pez y un tetrápodo. Poseía extremidades extremadamente reducidas, casi vestigiales, lo que sugiere que se había especializado en la natación más que en caminar. Este animal representa un ejemplo de cómo, durante el Carbonífero, no todas las líneas evolutivas de tetrápodos avanzaron hacia una vida terrestre plena. Algunas, por el contrario, regresaron al agua de forma casi total, aprovechando la abundancia de recursos acuáticos. Los lepospóndilos, otro grupo prominente del Carbonífero temprano, también se diversificaron de manera notable. Estos animales solían ser más pequeños que los temnospóndilos y presentaban cuerpos muy variados. Algunos eran alargados como serpientes o anguilas, otros eran compactos y parecidos a las salamandras actuales. Su anatomía muestra una experimentación evolutiva intensa, probablemente ligada al enorme abanico de microhábitats disponibles en los bosques pantanosos. Entre los lepospóndilos más conocidos de esta etapa se encuentran los primeros embolómeros, animales de formas robustas, con vértebras complejas y extremidades fuertes. Los embolómeros se convirtieron en depredadores formidables de los ríos carboníferos, alimentándose de peces, invertebrados y otros anfibios. El aumento del oxígeno atmosférico también tuvo consecuencias notables en los invertebrados, que se multiplicaron y alcanzaron tamaños sorprendentes. Libélulas gigantes como Meganeura, con alas que superaban los 70 centímetros, surcaban los cielos de los bosques pantanosos. Milpies colosales como Artropleura, que podían medir más de 2 metros, se arrastraban sobre el suelo cubierto de hojas. En este escenario, los anfibios encontraban abundancia de presas pequeñas y refugios interminables entre raíces y troncos en descomposición. A medida que avanzaba el Carbonífero, la Tierra alcanzó uno de los momentos más exuberantes y singulares de su historia. Entre hace unos 329 y 300 millones de años, el planeta estaba cubierto por los bosques pantanosos más extensos que jamás han existido. En este escenario majestuoso, los anfibios vivieron su auténtico apogeo. Ya no eran solo animales medianos adaptados a charcas y riberas. Ahora ocupaban una impresionante variedad de nichos, desde depredadores acechantes en ríos profundos hasta cazadores oportunistas en los suelos húmedos del bosque. El Carbonífero medio y tardío fue, en esencia, la edad dorada del linaje anfibio. El clima global continuaba siendo cálido y húmedo, con precipitaciones constantes y escasa variación estacional. La atmósfera, rica en oxígeno, permitía a los bosques crecer hasta alturas colosales y a los invertebrados alcanzar dimensiones que hoy nos parecen fantásticas. Los pantanos se expandían sin interrupción, formando capas y capas de materia vegetal que, al quedar enterradas,
terminarían convirtiéndose en los vastos depósitos de carbón que dan nombre al período. En este ambiente tan rico, los anfibios alcanzaron niveles de diversidad extraordinarios. Los temnospóndilos, ya mencionados en el Carbonífero temprano, aumentaron en tamaño y variabilidad. Muchos se convirtieron en depredadores medianos y grandes dentro de los ecosistemas acuáticos. Una de las criaturas más características de este periodo fue Eogirinus, un embolómero de cuerpo alargado y cráneo poderoso que llegó a medir casi 2 metros. Era un cazador formidable en los ríos pantanosos, capaz de emboscar peces, pequeños tetrápodos y otros anfibios. Sus vértebras complejas, formadas por varios elementos óseos, le proporcionaban una flexibilidad notable para nadar con precisión en aguas densas de vegetación. Otro de los anfibios más icónicos de este periodo fue Diplocaulus, fácilmente reconocible por la peculiar forma de su cráneo en forma de boomerang. Aunque no era un gigante, su anatomía única representa maravillosamente la capacidad de los anfibios para diversificarse en direcciones inesperadas. La teoría más aceptada sugiere que esa estructura craneal le ayudaba a maniobrar y desplazarse por corrientes rápidas, actuando como una especie de timón hidrodinámico que le permitía realizar giros muy precisos. También podría haber servido para intimidar a depredadores o para dificultar que fuera tragado por animales más grandes. En las zonas húmedas y sombreadas del bosque vivían pequeñas especies como Amphibamus y Micromelerpetón, animales que, aunque modestos en tamaño, eran esenciales para comprender la ecología del Carbonífero. Se alimentaban de insectos, gusanos y otros invertebrados que proliferaban en los suelos encharcados. Eran ágiles, con extremidades adaptadas tanto para trepar plantas bajas como para nadar en charcas poco profundas. Su presencia es un recordatorio de que, aunque los grandes anfibios eran impresionantes, la verdadera consolidación de este linaje vino de la colonización de múltiples nichos, incluidos los más pequeños. El ambiente del Carbonífero medio y tardío también favoreció el origen de nichos ecológicos muy particulares. Algunos anfibios adoptaron hábitos más terrestres, aprovechando la humedad perpetua del bosque para pasar más tiempo lejos del agua. Otros se especializaron en vivir en canales profundos y ríos de corriente lenta, y desarrollaron cuerpos más hidrodinámicos. También existieron especies que se adaptaron a charcas temporales, con ciclos de vida rápidos para aprovechar la presencia de agua antes de que éstas desaparecieran. Esta diversidad de nichos demuestra que los anfibios, durante esta época, no eran un grupo uniforme, sino un linaje extraordinariamente plástico. Hacia finales del Carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años, la Tierra comenzó a experimentar uno de los cambios climáticos más profundos desde hacía decenas de millones de años. Los bosques pantanosos, que durante millones de años habían sido el corazón de la vida anfibia, empezaron a fragmentarse y poco a poco a desaparecer. Lo que había sido un planeta saturado de humedad, cubierto de enormes ciénagas y dominado por vegetación exuberante, se transformó en un mosaico mucho más seco, heterogéneo y hostil para un grupo tan dependiente del agua como los anfibios. Para entender esta crisis es necesario observar varios factores que actuaron simultáneamente. En primer lugar, comenzaron a producirse importantes glaciaciones en el hemisferio sur. Grandes masas de hielo se expandieron sobre Gondwana, alterando el nivel del mar y modificando profundamente los patrones climáticos. Este avance del hielo provocó fluctuaciones en el clima global, alternando periodos de mayor humedad con otros mucho más secos. Como consecuencia, los enormes pantanos carboníferos, especialmente los que se extendían por la región que hoy corresponde a América del Norte y Europa, empezaron a fragmentarse en parches aislados. La hidrología del planeta también cambió. Los ríos se volvieron menos caudalosos en muchas regiones, las inundaciones se volvieron menos previsibles, y los cuerpos de agua que antes permanecían estables durante largos periodos comenzaron a secarse con mayor frecuencia. La descomposición de grandes cantidades de materia vegetal, combinada con la alteración de los ciclos de drenaje, contribuyó a cambios químicos en las aguas superficiales.
muchos humedales que antes eran profundos y ricos en oxígeno se convirtieron en charcas menos estables y más propensas a la anoxia, una condición letal para muchos anfibios. Para los anfibios del Carbonífero, estas transformaciones fueron devastadoras. Su piel permeable, una de sus mayores ventajas evolutivas en ambientes húmedos, los hacía extremadamente vulnerables a la desecación. La utilización de agua como medio para su reproducción, con huevos sin cáscara y larvas dependientes del agua, los obligaba a permanecer cerca de humedales que de pronto se volvieron impredecibles. Muchas especies no pudieron adaptarse a la velocidad de los cambios y desaparecieron con relativa rapidez. Pero no todo fue inmediato ni uniforme. Algunos linajes de anfibios lograron sobrevivir adaptándose a las nuevas condiciones. Los lepospóndilos más pequeños y especializados, por ejemplo, pudieron aprovechar microhábitats húmedos persistentes en troncos caídos, zonas de sombra profunda o cavidades subterráneas. Por otro lado, algunos temnospóndilos desarrollaron cuerpos más robustos, capaces de excavar o refugiarse en charcas temporales durante periodos secos. Sin embargo, el cambio más trascendental para los anfibios no fue su propia transformación, sino la aparición de un nuevo rival evolutivo: los reptiles amniotas. Estos animales, cuyos ancestros habían vivido discretamente durante gran parte del Carbonífero, poseían una innovación evolutiva crucial: el huevo amniota. A diferencia de los anfibios, los reptiles podían reproducirse completamente fuera del agua. Sus huevos estaban envueltos en membranas protectoras y tenían una cáscara flexible que retenía humedad, permitiéndoles colonizar ambientes donde ningún anfibio podía reproducirse con éxito. Este avance abrió para ellos territorios inmensos que antes estaban vetados para los tetrápodos: bosques más secos, llanuras interiores, zonas altas y regiones con estaciones marcadas. A medida que el clima se volvió más irregular, los reptiles se expandieron con rapidez. Eran más resistentes a la desecación, su piel escamosa les proporcionaba protección adicional y sus pulmones, más eficientes y totalmente dependientes del aire, les permitían vivir en zonas donde la humedad descendía drásticamente durante ciertas estaciones. Para los anfibios, esta expansión de los reptiles significó una presión ecológica adicional. No solo perdían territorio debido a la sequía y la fragmentación de los humedales, sino que debían competir con animales cada vez más eficientes en ambientes terrestres. Los reptiles pronto ocuparon nichos que antes pertenecían a anfibios terrestres tempranos, desplazándolos a zonas más restringidas. Aún así, la diversidad anfibia no colapsó por completo. Algunos linajes se hicieron más acuáticos, refugiándose en áreas donde el agua seguía siendo relativamente estable. Otros adoptaron estrategias de supervivencia novedosas, como enterrar sus cuerpos en barro húmedo durante las estaciones secas o volverse más nocturnos para evitar la desecación. Hubo incluso grupos que experimentaron aumentos de tamaño y robustez, preparándose, quizás sin saberlo, para el mundo drásticamente diferente que estaba por venir en el Pérmico. El final del Carbonífero fue un periodo de tensión evolutiva. Los anfibios, tras millones de años de dominio indiscutido, enfrentaban un desafío doble: un planeta que cambiaba demasiado rápido y un nuevo competidor que no compartía sus limitaciones fisiológicas. Este clima de incertidumbre marcó la transición hacia el Pérmico, un periodo donde los anfibios no solo sobrevivirían, sino que algunos de ellos alcanzaron tamaños colosales y se convirtieron en algunos de los depredadores más formidables de su tiempo. Los bosques pantanosos del Carbonífero se desvanecían, pero de esa crisis surgirían linajes más fuertes. Y en el Pérmico temprano, el escenario se transformaría una vez más, dando lugar a algunos de los anfibios más impresionantes de toda la historia del planeta. Con el inicio del Pérmico, hace aproximadamente 299 millones de años, la Tierra había dejado atrás la era de los pantanos infinitos del Carbonífero. El planeta era ahora un lugar más variado, más seco en amplias regiones y sometido a cambios climáticos que redefinieron los ecosistemas terrestres. Para muchos anfibios,
Esta transición representó un desafío enorme. Sin embargo, lejos de desaparecer, algunos linajes lograron adaptarse con una sorprendente eficacia. El Pérmico temprano fue una etapa de renacimiento selectivo para ellos, una época en la que surgieron especies más robustas, más versátiles y en varios casos más grandes que sus antecesores. El clima global del Pérmico temprano estaba marcado por estaciones más definidas, con periodos secos más pronunciados y temperaturas más variables. Aunque aún existían regiones húmedas, especialmente en bordes de antiguos mares interiores y en zonas cercanas a cadenas montañosas, muchas áreas experimentaban sequías estacionales que reducían ríos y lagos a simples charcas temporales. Estos ambientes irregulares favorecieron a los tetrápodos que podían soportar condiciones más duras, y ese fue precisamente el terreno donde los reptiles empezaron a expandirse de forma notable. Pero también dio lugar a una diversificación estratégica de ciertos anfibios, especialmente los temnospóndilos. Uno de los anfibios más emblemáticos del Pérmico temprano fue Eriops, un temnospóndilo de gran tamaño que se convirtió en uno de los depredadores más impresionantes de su tiempo. Con aproximadamente 2 metros de longitud y un cuerpo masivo sostenido por extremidades fuertes, Eriops era una criatura poderosa que dominaba ríos, lagos y zonas pantanosas. Su cráneo ancho y robusto, armado con dientes cónicos y afilados, lo convertía en un cazador formidable. Tenía mandíbulas extremadamente fuertes, capaces de sujetar y desgarrar presas resbaladizas como peces grandes, pero también de capturar tetrápodos más pequeños que se aventuraban cerca del agua. El cuerpo de Eriops estaba diseñado para la versatilidad. Aunque pasaba gran parte del tiempo en el agua, donde su cola musculosa le permitía nadar con soltura, era también capaz de desplazarse con seguridad en tierra firme, al menos durante periodos breves. Sus extremidades, más robustas que la mayoría de anfibios anteriores, le ofrecían suficiente soporte para levantar el cuerpo y caminar, aunque probablemente lo hacía de manera lenta, reptando con un patrón de marcha basal. Esta combinación de habilidades acuáticas y terrestres le permitía explotar una variedad de recursos y sobrevivir en un mundo donde la disponibilidad de agua ya no era constante. Pero Eriops no fue el único representante destacado del Pérmico temprano. Otros temnospóndilos, como Cacops, desempeñaron roles ecológicos importantes. Cacops tenía el aspecto de un depredador compacto y ágil, con un cuerpo robusto, extremidades fuertes y una armadura ósea parcial que protegía su espalda. Sus fosas temporales ampliadas y su musculatura potente sugieren que tenía una mordida increíblemente eficaz, adecuada para triturar insectos grandes, pequeños vertebrados e incluso crías de otros anfibios. Vivía en ambientes más secos que muchos de sus parientes, lo que indica una adaptación significativa a la vida terrestre. Su piel, aunque aún permeable, parece haber sido algo más resistente que la de los anfibios típicos del Carbonífero, lo que le habría permitido minimizar la pérdida de humedad. Otro género importante del periodo es Trimerorakis, una criatura más acuática que Eriops o Cacops. Con un cuerpo alargado, una piel fina y branquias externas durante su juventud, similares a las de las salamandras actuales, Trimerorakis habitaba cuerpos de agua tranquilos, donde se enterraba parcialmente en el fondo fangoso para emboscar presas. Su anatomía revela que ciertos temnospóndilos mantuvieron estrategias de vida muy ligadas al agua, incluso cuando el clima se volvía más árido. Este contraste entre formas más terrestres y formas mayoritariamente acuáticas fue una característica clave del Pérmico temprano. La diversidad anfibia era notablemente amplia. Durante esta época también prosperaron otros temnospóndilos menos conocidos, pero igualmente fascinantes, como Zatrakis, un depredador de gran tamaño con un cráneo ornamentado por espinas, protuberancias y crestas óseas que probablemente cumplían funciones defensivas o de exhibición. Este tipo de ornamentación indica que las interacciones entre individuos, ya fuese por competencia, territorialidad o reproducción, estaban adquiriendo dimensiones más complejas. Algunos investigadores plantean que estas estructuras podrían haber servido para intimidar a depredadores o rivales,
o incluso para amplificar sonidos durante vocalizaciones primitivas. A pesar del predominio creciente de los reptiles, los anfibios del Pérmico temprano lograron mantener territorios importantes gracias a su plasticidad ecológica. Podían explotar nichos ribereños donde el agua persistía incluso en estaciones secas. Podían refugiarse en madrigueras húmedas durante los periodos más áridos, y sus larvas, que seguían dependiendo del agua para desarrollarse, encontraban oportunidades en charcas temporales que se formaban tras lluvias torrenciales. Este ciclo de vida mixto, aunque limitante, también ofrecía ventajas. Las larvas se desarrollaban rápidamente y podían aprovechar estaciones húmedas cortas antes de que los cuerpos de agua se evaporaran. A medida que avanzaba el Pérmico hacia su mitad, aproximadamente hace entre 270 y 259 millones de años, la Tierra se transformaba en un mundo cada vez más árido, impredecible y dominado por una variación climática extrema. Los bosques húmedos y los pantanos que habían sostenido a los anfibios durante decenas de millones de años eran ya cosa del pasado en la mayor parte del planeta. Las nuevas condiciones favorecían a los reptiles y a los sinápsidos primitivos, los antecesores de los mamíferos, que se adaptaban con rapidez a los ambientes secos. Pero incluso en medio de esta transición, los anfibios no desaparecieron. Al contrario, algunos linajes desarrollaron adaptaciones extraordinarias y alcanzaron tamaños colosales, convirtiéndose en algunos de los depredadores más formidables de su tiempo. El Pérmico medio y tardío estuvo marcado por regiones donde las lluvias eran escasas y estacionales. Muchas zonas se convertían en desiertos estacionales o llanuras áridas, mientras que otras mantenían redes fluviales profundas, alimentadas por lluvias breves pero intensas, o por deshielo en regiones montañosas. En estos cursos de agua persistentes, los anfibios encontraron sus últimos refugios, y en esos refugios, lejos de extinguirse, dieron luz a criaturas gigantescas. La estrella indiscutible de este periodo fue Prionosuchus, el mayor anfibio que se haya descubierto. Este temnospóndilo colosal vivió hace aproximadamente 270 millones de años en lo que hoy es Brasil. Su tamaño estimado, que se aproxima o incluso supera los 9 metros de longitud, lo coloca en la misma categoría que algunos de los mayores cocodrilos modernos. La comparación no es casual. La anatomía de Prionosuchus recuerda mucho a la de los cocodrilianos, con un cráneo alargado y estrecho, mandíbulas repletas de dientes cónicos, ojos situados en una posición elevada y un cuerpo hidrodinámico adaptado para la caza al acecho. Este gigante pasaba la mayor parte del tiempo sumergido en aguas profundas, probablemente permaneciendo inmóvil durante largos periodos mientras vigilaba la superficie. Sus presas eran variadas e incluían peces grandes, otros anfibios e incluso pequeños tetrápodos que se acercaban imprudentemente a los ríos. Su estrategia de caza habría sido similar a la de los cocodrilos modernos: ataques rápidos, embestidas laterales y mordidas potentes capaces de arrastrar a sus víctimas bajo el agua. La presencia de Prionosuchus en los ecosistemas del Pérmico tardío demuestra que incluso cuando el clima global se volvía más extremo, los sistemas fluviales grandes y estables podían sostener depredadores de tamaño formidable. Pero Prionosuchus no fue el único anfibio gigantesco del Pérmico medio y tardío. Otros temnospóndilos, como Archegosaurus, vivieron en ríos profundos de lo que hoy es Europa y presentaban adaptaciones similares a las de los peces depredadores. Con cuerpos alargados, colas potentes y extremidades reducidas, eran expertos nadadores que podían desplazarse rápidamente para emboscar a sus presas. Archegosaurus, en particular, poseía una combinación interesante de rasgos larvarios y adultos, indicando que pasaba la mayor parte de su vida en el agua, incluso en condiciones climáticas cambiantes. También existían temnospóndilos más robustos, como Conzucovia y Platyoposaurus. Sus cráneos anchos y pesados, su musculatura fuerte y su dentición especializada los convierten en ejemplos de cómo los anfibios diversificaron sus estrategias de depredación.
Algunos desarrollaron mandíbulas aplastadas y dientes romos para alimentarse de presas duras o blindadas, mientras que otros mantuvieron dientes afilados para capturar peces e incluso pequeños vertebrados terrestres. El Pérmico tardío fue una etapa de creatividad evolutiva, donde los anfibios ensayaron múltiples soluciones para sobrevivir en un planeta que ya no estaba hecho a su medida. Un aspecto interesante de estos monstruos anfibios es que muchos de ellos conservaron características larvarias durante toda su vida adulta, un fenómeno conocido como neotenia. Rasgos como branquias externas, colas muy finas y cuerpos comprimidos lateralmente eran señales de un estilo de vida fuertemente ligado al agua. Esta estrategia pudo haber sido una respuesta a la aridez creciente del Pérmico. Al mantener un ciclo de vida predominantemente acuático, estos anfibios evitaban la desecación y podían explotar los cuerpos de agua que aún persistían en medio de un planeta cada vez más hostil. Sin embargo, esta misma dependencia del agua los convirtió en criaturas vulnerables. Los reptiles, dotados de huevos amniotas resistentes y piel menos permeable, podían desplazarse y reproducirse más lejos de los ríos, colonizando territorios que los anfibios jamás podrían ocupar. Los sinápsidos, como Dimetrodón y Esfenacodón, también se expandieron con rapidez, compitiendo directamente con los anfibios más terrestres por presas y territorio. Aún así, en los ambientes acuáticos, los temnospóndilos seguían siendo dominantes. Hace unos 252 millones de años, la Tierra sufrió la mayor catástrofe ecológica de su historia, la extinción masiva del final del Pérmico. Más del 90% de las especies marinas desaparecieron y la vida terrestre quedó arrasada. Para los grandes anfibios, ya debilitados por la fragmentación de sus hábitats, este evento marcó el final definitivo de su reinado. En aquella época, el supercontinente Pangea dominaba el planeta. Sus vastas regiones interiores generaban climas extremos, sequías intensas, variaciones térmicas bruscas y una disponibilidad de agua cada vez menor. Este escenario ya era difícil para los anfibios, extremadamente dependientes de la humedad. Pero el golpe final llegó con el gigantesco vulcanismo de las trampas siberianas. Durante cientos de miles de años, enormes erupciones liberaron cantidades inmensas de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, desencadenando un calentamiento global repentino. Los océanos se acidificaron, las aguas perdieron oxígeno y la cadena alimentaria colapsó. Los ecosistemas acuáticos, el último refugio de los temnospóndilos, se volvieron letales. Ríos y lagos se calentaron, se volvieron anóxicos y se llenaron de floraciones microbianas tóxicas. Las charcas temporales desaparecían antes de que las larvas pudieran desarrollarse. Los gigantes como Prionosuchus o Archegosaurus, dependientes por completo del agua, no pudieron sobrevivir. Su tamaño, antes una ventaja, se convirtió en un lastre en un mundo donde el agua se evaporaba y los ambientes estables eran cada vez más escasos. Incluso los anfibios más pequeños sufrieron enormemente. La alteración química de los humedales, la competencia con reptiles cada vez más resistentes a la sequía y la pérdida de zonas húmedas provocaron la extinción de la mayoría de las líneas evolutivas que habían dominado el Carbonífero y el Pérmico. Aún así, algunos linajes de temnospóndilos lograron sobrevivir refugiándose en zonas muy concretas donde persistía la humedad. Estos supervivientes alcanzaron el Triásico temprano, coexistiendo brevemente con los primeros dinosaurios y reptiles arcaicos antes de desaparecer definitivamente. Los anfibios modernos, ranas, salamandras y cecilias, representan la versión más reducida, pero aún viva, de aquel linaje ancestral que conquistó la Tierra millones de años antes que cualquier reptil. Conservan rasgos profundos de ese pasado: la piel permeable, la dependencia del agua y la metamorfosis larvaria. Son, en esencia, los últimos testigos de un mundo antiguo. Pero el verdadero giro evolutivo lo protagonizaron los reptiles. Aquellos animales que surgieron discretamente en los pantanos del Carbonífero, protegidos por su huevo amniota, fueron los grandes beneficiados de la crisis.
mejor adaptados a la sequía y con pulmones más eficientes, resistieron el desastre y se expandieron. De ellos surgirían los dinosaurios, los pterosaurios, los cocodrilos, las aves y los mamíferos. Hoy, cuando vemos a un lagarto calentarse al sol, a una serpiente recorrer el suelo o a un cocodrilo acechar silencioso en un río, estamos contemplando el linaje que tomó el relevo cuando los anfibios gigantes desaparecieron para siempre. Los reptiles actuales son los herederos de aquel mundo que los anfibios ayudaron a inaugurar. Un recordatorio de que incluso los imperios más antiguos pueden caer, pero también de que cada final abre el camino hacia nuevas grandes historias evolutivas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima aventura jurásica.